Cuando nosotros dejamos Ucrania y nos vinimos a la Argentina, fuimos a vivir a la ciudad de Salta. La sensación de estar en el lugar correcto, en este planeta, estando acá, es inevitable. Hola amigos, ¿cómo andan? Bueno, acá con un nuevo video que ya estaba prometido. He subido una entrevista hace 2 o 3 videos en el norte argentino y ahora voy a un poco contar cómo fue el viaje, pero también cómo me sentí volviendo a algunos lugares, porque cuando nosotros dejamos Ucrania y nos vinimos a la Argentina, fuimos a vivir a la ciudad de Salta y eso fue algo muy especial. En realidad este video es para mostrar un poco el viaje y para demostrar que en verano se puede viajar al norte perfectamente, que no es una mala época para viajar al norte, por un lado, y por otro lado, hablar de cómo yo me sentía allá, cómo me sentí después de unos 5 años de no volver por distintas razones, pero digamos el impacto en sí, sobre cómo fue mi adaptación, todo el proceso migratorio estando allá, va a estar en otro video, ¿sí? Eso lo voy a explicar en otro video. Probablemente salga un poco caótico porque estábamos de vacaciones y filmaba en ratos libres, como sin tener un guión, por así decirlo, sin tener pensado cómo iba a ser bien el video, pero bueno, sentía que tenía que filmar, aparte con tantos paisajes preciosos, imposible no filmar, por eso es difícil después procesar todo este material, pero no importa, algo saldrá de esto. Hay cosas que vale la pena mostrar, aunque digamos los lugares en sí, si vos los querés ver desde un dron, ¿sí? O con imágenes de altísima calidad, de eso también ya hay mucho, pero no importa, el paseo nuestro igual lo voy a mostrar y especialmente transmitir lo que yo siento cuando vuelvo al norte. Bueno, espero que lo disfruten. Hola amigos, ¿cómo andan? Estamos en la provincia de Salta, este es Seclantás adentro, esa es como mi provincia, es donde yo me crié. Estamos parando en esta finca, ya después les voy a mostrar, a contar la historia de Rocío y Federico, que les filmé una entrevista. Creo que va a ser un video aparte. En este video estoy más que nada contando un poco cómo es nuestro viaje. Bueno, allá abajo corre el río y se ven más fincas con viñedos, ¿sí? Bueno, después haré otras tomas con el celular porque la GoPro como que achica lo que son las montañas, lo achica todo. Bueno, vinimos con Sandy, ¿sí? Que es la más, digamos, la que sufre nuestra ausencia, entonces es complicado dejarla, no se porta muy bien con otras personas y en casa se quedaron unos amigos, bueno, en realidad un amigo, pero también ha recibido visitas y los otros perritos nuestros no tienen problema con personas diferentes a nosotros, por más que no sean desconocidos, pero bueno, a Sandy sí tiene problemas que si no somos nosotros, aunque sean personas conocidas, a veces no se porta muy bien, ¿verdad, Chenchi? Sí. Y nosotros vinimos por Tafí del Valle. Les cuento entonces más en detalle cómo fue el camino.
hasta Tafí del Valle la mayor parte es bastante plano y un poco aburrido, aunque igualmente es todo naturaleza, uno casi no cruza ninguna ciudad, hay algunos campos, pero en general es agradable, aunque sí, esa parte fue calurosa, viajamos en febrero y bueno, en ese tramo no pudimos zafar del calor. Córdoba. Ah, se termina Córdoba, sí. Le deseo buen viaje. Chao, Córdoba. Ahí están los caños Provincia de Catamarca. Entramos en una nueva provincia. Ya cuando empieza la subida hasta Tafí del Valle se pone súper interesante. Creo que muchos ya conocen, es una ruta escénica muy destacada en la Argentina, diría yo, no solo en la provincia de Tucumán, y vale la pena recorrerla siempre, es hermoso. Lo único hay que tener cuidado que en ciertos días de la semana o de fines de semana largos pueda haber mucho movimiento, ¿sí? Ya que Tafí del Valle está no muy lejos de la ciudad de Tucumán y después hay otras ciudades en el valle. De todas esas ciudades la gente sube hasta Tafí del Valle para buscar el río, para buscar un clima más fresco. Ya en Tafí del Valle nos alojamos en una hostería bastante económica, ya que solamente necesitábamos pasar la noche. Y a su vez encontramos que nos acepten con Sandy. Luego al otro día arrancamos para el lado de Cafayate. En realidad antes se pasa por lugares muy lindos como por ejemplo el observatorio de Ampimpa o Amaicha del Valle y las ruinas de los Quilmes, que son lugares que recomiendo para conocer, solo que en este viaje no hemos parado en esos lugares ya que ya los conocíamos de antes. Tampoco nos hemos detenido mucho en Cafayate, porque también ya hemos parado allí en otras ocasiones. Solamente paramos a conseguir comida, a dar una vueltita y seguimos viaje. Ya después de San Carlos comienza como la ruta más escénica y más espectacular. Acá se las muestro. Es una ruta que solíamos hacer cuando nos íbamos de vacaciones, nos gusta mucho. Detalle importante, hay una parte de la ruta 40 que figura en Google Maps que está cortada, pero en realidad
hay otra que corre en paralelo que está perfectamente bien. Pasa que la 40 la están asfaltando en ese tramo. Algunos la usan, pero no se tendría que usar porque todavía no se terminó de hacer y ya se está destruyendo. Por ese tramo no se llama Ruta 40, es uno paralelo. A partir de, bueno, me fijo en el mapa y les digo dónde está ese tramito. Así que bueno, Google Maps ahí está un poco flojo. Tal vez eso ahuyenta un poquito el turismo de esta zona. Y en realidad es muy conveniente venir para acá porque alrededor tenés todo lo más bonito. El camino de por sí ya es muy lindo. Hasta Tafí habremos hecho entre 8 y 9 horas, pero nosotros paramos a cargar GNC. Y de Tafí del Valle hasta acá tardamos unas 5 horas, o sea, sin contar la parada, más o menos 5 horas, no más de eso, yendo tranqui, ¿sí? Yendo tranquilos. Es un camino de tierra, serrucho, pero no tiene ninguna parte complicada que digas, uy, ¿cómo hago para pasar con un auto acá? ¿Sí? Con un auto común pasás. Otro tema importante es el clima, ¿sí? Una vez que subís a la montaña, no hay problema. Si no hay problema con el tema, sí hay algunos días un poco caluroso y pesado, pero es fuerte el sol acá, pero a su vez no llega, desde que estamos acá no llega ni a 30 grados, la temperatura está entre 24, 26, 28 como mucho, no llega más que eso. Sí, cuando pega el sol el auto se calienta un poco y igual en la sombra se está re bien, de noche se está muy bien porque baja bastante la temperatura, 16 a 14. Tengan en cuenta que estamos a más de 2.200 metros, 2.300 metros sobre el nivel del mar. Entonces yo lo que quería aconsejar es que no se descarte el norte, el noroeste argentino como lugar para vacacionar en verano, porque de hecho podés estar mucho mejor que en la mayoría de las partes del país. No vas a estar mejor que en la Patagonia, pero después, acá en cuanto al clima, vas a estar mejor que en Misiones, mejor que en Buenos Aires, mejor que en Córdoba, mejor que en Entre Ríos, mejor que en La Pampa, mejor que en la costa incluso, porque en la costa se pone pesado también encima con la humedad. O sea, vas a estar mejor acá en cuanto al clima. Pero bueno, siempre hay una confusión. Muchas veces me dicen, no, van a ir al noroeste en verano, están locos. No, o sea, al contrario. No te digo ir a Orano o Tartagal en verano, ¿no? Que son lugares muy calurosos de Salta, lo que es el Chaco salteño, así que es zona baja donde se cultivan los cítricos, donde se cultivan los mangos y bueno, entre otras cosas. Pero si vos venís acá para el lado de la cordillera, vas a estar bien. Bueno, ¿y cómo sigue el camino? Lo que sigue es que nos vamos a quedar en las afueras de Salta capital, porque yo he vivido en Salta desde los 14 hasta los 26 años y necesito reconectar con ese lugar, con mi lugar, porque hace 5 años más o menos que no vuelvo, que no pude volver más, entre la pandemia y que bueno, por diferentes razones, entre ellas que el viaje es largo y tenemos muchos animales, entonces por ahí no nos vamos tanto tiempo y los días a veces no nos dan tanto, nos queda muy apretado. Entonces nos estuvimos yendo a San Juan, lo cual fue maravilloso descubrir ese lugarcito, Rodeo, que por favor vayan a ver el video, que es muy lindo. El video que hice, que bueno, no lo vio mucha gente, pero lo considero como uno de mis mejores videos de este canal. Y como que ya llegó un momento que sí o sí queríamos volver. Nos gusta mucho, a mi pareja le gusta el norte, porque le gusta y bueno, y yo tengo esa componente adicional, ¿no? Subjetiva, porque he vivido muchos años muy importantes acá en el noroeste. Acerca de cómo fue mi evolución acá, va a ser un video aparte. Llegué a amar este lugar como ningún otro y siempre cuando me acuerdo, ¿no? Cuando tengo recuerdos de mi vida en Salta, es como que hay algo, ¿no? Que vibra acá y que no me pasa con ningún otro lugar en el mundo. No es que no esté contenta con mi vida en Córdoba. Córdoba también ahora es mi lugar, es mi provincia. Pero acá hay un arraigo que ya les voy a explicar bien por qué, cómo fue, pero bueno, el que ya más o menos conoce mi canal sabe que mi proceso migratorio fue venirme desde Ucrania a
Salta, ¿sí? Entonces fue el lugar donde sobrellevé todo este camino durísimo que ya lo voy a explicar más adelante. Si voy a hacer un video aparte contando cómo fue todo el proceso de adaptación, los choques culturales, todo lo más duro de la migración y también lo más lindo, ¿sí? Porque encontré paz en este lugar, cómo cambió mi visión de las cosas, cómo cambió mi mentalidad y qué tuvo que ver sí, este lugar en particular con todo ese cambio. Bueno, tengo un paso por Salta obligado, prácticamente sentía la necesidad de ir, también de reencontrarme con algunas personas, pero especialmente de reencontrarme con las vivencias que tuve allí, aparte de que es un lugar hermoso para estar. Vamos a alojarnos cerca de San Lorenzo. La vista que tiene, el clima que tiene, las caminatas que hay para hacer, lo que transmite el lugar, todo eso es objetivamente lindo, ¿sí? Sin tomar en cuenta lo que yo he vivido allá. Pero bueno, por todo esto junto, vamos a ir a Salta porque yo sentía la necesidad de ir y además quienes me acompañan acá lo van a disfrutar también. Bueno, quería mencionar qué es lo que llegamos a hacer hasta ahora, estando ya acá en Seclantas adentro. El primer día nos fuimos por acá. Mirá esas casonas. ¿Y este? Higuera. Ah, no. Palta. Palta, sí. Palta. Higuera vi recién. Sí, es más allá chiquitito, eso es palta. Qué lindo. Ve, y esa rosita. Es el rosa que yo quería para nuestra casa. No salió exactamente así, pero yo quería ese rosa de ese tipo de casas. Y ese rosa quería yo. Que son, creo que, unas pinturas que antes se usaban y que después, bueno, ya quedó como que se puso de moda. Espero que sea por acá, que después una calle que baja esto con una tuna. En realidad, bueno, de esas tenemos en Córdoba también. Las tunas, mira las raíces cómo se ven. ¿Y esta no sé? ¿Se prendió fuego o es una savia que tiene? Debe ser una savia. ¿Estás hablando en español o en ruso? No, ahora estoy hablando en español, porque si vos me entendés, estoy hablando en español. A ver si baja el río. Si baja el río, estamos bien. Ay, qué linda la sombrita. Me está empezando a dar calor. ¿Cómo se va esta tierra amarilla? Los álamos que se ven. Sí. Y alguna de esas casitas fue la que veíamos la luz. Que veíamos varias luces. Miren, ¿qué es esto? Ya su casa no me gusta. Por este río que acá de lejos parece todo un lecho de piedras, pero si vos entras a caminar para aquel lado, ¿sí? Para la quebrada, todo se cierra, el río se cierra, la vegetación se cierra y es un paraíso. Después, otro paseo que hicimos, bueno, fuimos hasta Seclantas, el pueblo, que es muy bonito también.
Después al otro día nos fuimos a Cachi. Bueno, ya conocíamos Cachi, el pueblo, pero nos recomendaron acá los chicos un lugar hermoso. Lo había visto también en el Maps. Pero bueno, si solamente lo hubiese visto en el Maps, capaz que no hubiésemos ido. Que es el camping de la comunidad Yaguita. Allá no había nadie, el lugar es espectacular. Tiene un río con bastante caudal. No son ríos para nadar, ¿sí? No es como en Córdoba. Es más para un chapuzón, ¿sí? Es más para, o sea, si te acostás te tapa el cuerpo, pero es para un chapuzón, para refrescarse. Pero el paisaje era una cosa impresionante. El color de ese río, las montañas, los cactus. A la vuelta de Cachi, volviendo para Seclantas adentro, nos tomamos un camino diferente, paralelo a la Ruta Nacional 40, que cruza lo que se llama el Camino de los Artesanos. Allí prácticamente en cada casa que se encontraba se podía ver carteles de los diferentes productos que se vendían en ese lugar y también cómo se realizaban los diferentes trabajos, las telas, los tejidos. En fin, vale la pena desviarse un poco, además que no suma kilómetros prácticamente. Al otro día ya, se puso un poco nublado y lluvioso, pero igualmente por la tarde nos fuimos hasta el pueblo de Brealito y luego a la laguna del Brealito. La verdad, el camino es espectacular. El pueblo es de ensueño, aunque no se pudo grabar muy bien porque estaba lloviendo. Y ya cuando llegamos a la laguna, prácticamente paró de llover y no había un alma, aunque nos sorprendió que había un par de casas ahí. La verdad que el lugar está muy alejado, no tiene señal, pero también en ese lugar había gente viviendo. Si bien los terrenos alrededor de la laguna son privados, pero el acceso está permitido. Es un espejo de agua natural y además desde el pueblo del Brealito hay una forma de llegar caminando. Es una caminata larga, pero debe ser una experiencia impresionante. Bien, la laguna es toda la laguna, ¿ven? No, pero ella está filmando y está explicando la laguna. Al día siguiente emprendimos el viaje a Salta capital, pasando por Cachi y bajando por la famosa Cuesta del Obispo. Pasamos por el Parque Nacional Los Cardones, cruzamos por la recta Tintín, el antiguo camino trazado en la época de los incas, lo cual se consideraba una tecnología bastante avanzada, ya que el camino, así como se ve, era perfectamente recto desde sus orígenes. El camino está casi todo asfaltado, excepto en la propia Cuesta del Obispo, o sea, en la parte sinuosa que va bajando por la montaña. Las montañas parecen de terciopelo. Antes de llegar a Chicoana, hicimos una pequeña paradita para almorzar. Bueno, hora de picnic. Paramos acá. Esto es como un paradorcito, o sea, es para... Hay como unas mesitas, pero vamos a ver si podemos cruzar el río. Está fuerte, parece que está muy fuerte. Del otro lado hay sombra, pero está fuerte. ¿Dónde estamos? Estamos pegados a la ruta provincial 33 en Salta. Y queríamos almorzar acá, trajimos algunas cositas para picar. Y bueno, pero no hay mucha sombra. Estamos viendo el paisaje, wow. Es esto, impresionante, pero bueno, está fuerte el río. Encima que la montaña está lloviendo, así que va a estar difícil para cruzarlo. Si me lleva el agua, no, en realidad tengo miedo que me lleve las crocs. O sea, no te llega ni a la rodilla esto, pero bueno, la fuerza de la naturaleza. Así son los ríos de Salta, son torrentosos. Ya en Salta nos alojamos en San Lorenzo Chico en una tiny house.
A mí personalmente me sorprendió ese barrio, parecía un barrio privado, pero no lo era, y además no existía en las épocas en que yo he vivido en Salta. A 2 cuadras teníamos el río Arenales, así que si bien los ríos no son para nadar, pero la verdad nunca nos faltó un río cerquita. En Salta nos quedamos solamente 2 noches, por lo cual solamente teníamos un día completo como para aprovecharlo. En la primera mitad del día nos fuimos hasta San Lorenzo y por la tarde nos fuimos a ver a amigos y a conocidos. Acá estamos en la quebrada de San Lorenzo, caminando al lado del río. Si habré venido a estos lugares miles de veces para cargar de energías, aparte del frescor que se siente. Esto, bueno, para quienes dicen que no hay que venir al norte en verano, nada que ver. O sea, miren, esto es fresco, las temperaturas a la noche bajan un montón. Hay más gente, ¿sí? Hace mucho que no venimos para estos lados. Yo no vengo hace como 5 años. Hay más gente, hay más senderos, pero sigue siendo un lugar hermoso. Bueno, ahí tiraron un poco de basura. Pero bueno, esto sigue siendo un paraíso. Listo. Listo. ¿Qué? Uno de los objetivos de venir acá fue más bien afectivo, para ver qué sensaciones tengo, sí, porque uno siempre va pensando en el futuro, soltar. Pude ver que todavía no puedo soltar. Salta, ¿sí? Es un lugar que siempre me tira y hasta ahora no puedo. Si hace 12 años que me fui y volví un montón de veces, y la sensación de estar en el lugar correcto en este planeta estando acá es inevitable. Al día siguiente emprendimos el regreso por la ruta 68, atravesando la Quebrada de las Conchas, que es un lugar impresionante, una ruta súper conocida con paisajes muy muy escénicos. Bueno amigos, este viaje llega a su final. En realidad nos queda hoy como 8 horas de viaje, o 9, bueno, depende de las paradas que hagamos. Volvimos por Tafí, les digo por qué, porque está haciendo mucho calor en todos lados, 38 grados, 42 grados en Santiago del Estero estos días, así que la verdad que no nos hacía mucha diferencia en tiempo y en kilómetros, y volvimos por Tafí. Por lo menos acá tuvimos una noche fresca, ¿sí? De 13 grados. Ayer cruzando de Amaicha a Tafí por la montaña, que llegamos a 3.000 metros, en la montaña hacía bastante frío, soplaba un viento helado. Así planificamos nuestra vuelta, íbamos a volver por el camino como más directo, por la ruta 9, pero la verdad que lo analizamos y rápidamente llegamos a la conclusión de que convenía pasar por acá. Y este es el lugar donde nos alojamos. Son unas cabañitas tipo de departamentitos, muy compactas, y bueno, solamente era para dormir. Y ya estamos guardando todo. A ver, ya Sandy está lista. Acá está Sandy. Está lista para viajar. Ay, salud. Vos te tenés que poner en tu sillita. ¡No! La llama. Despacio. Tiene la llama. Y hasta acá llegamos. Nos vemos pronto.